Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía positiva. La verdad es que me encanta saber que tenemos esta comunidad tan activa y apasionada por las series turcas, son lo máximo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que les va a encantar. Vamos a hablar de esas series turcas que no solo nos han atrapado con sus historias de amor apasionantes, sino que también nos han dejado boquiabiertos con la fuerza y la determinación de sus personajes femeninos. Sí, vamos a explorar esos romances que nos roban el aliento, pero también vamos a celebrar a esas mujeres que nos inspiran a ser más fuertes, más independientes y a luchar por nuestros sueños. Porque, admitámoslo, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor con una protagonista que te hace sentir que puedes conquistar el mundo? Así que prepárense una taza de té, acomódense en su sofá favorito y acompáñenme en este viaje a través de la televisión turca, donde el amor y la fuerza se entrelazan de manera magistral. Y antes de que sigamos adelante, si aún no se han suscrito a nuestro canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante planeado para ustedes. ¡Vamos allá! Les prometo que este viaje será épico. Vamos a empezar hablando de una serie que sin duda ha marcado un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas, Erkencikus o Pájaro Madrugador. Sé que muchos de ustedes ya la conocen y la aman, pero si aún no la han visto tienen que darle una oportunidad. De verdad, no se arrepentirán. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y llena de energía que decide trabajar en una revista para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado que le roba el corazón. Y aquí es donde la magia comienza. Lo que me encanta de Erkencikus es que además del romance torbellino entre Sanem y Can, vemos el crecimiento personal de Sanem. Ella no es solo una chica enamorada, es una mujer que lucha por sus sueños, que aprende de sus errores y que no tiene miedo de ser ella misma. Sanem nos enseña que el amor verdadero nos impulsa a ser mejores personas y a alcanzar nuestro potencial. Y por supuesto, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman es simplemente innegable. Cada escena entre ellos está llena de pasión y emoción. Esos momentos en la naturaleza, sus miradas, sus conversaciones, te hacen creer en el amor verdadero. Pero hablemos un poco más de Sanem. Su personalidad es tan fresca y auténtica que te identificas con ella desde el primer momento. Es impulsiva, a veces un poco torpe, pero siempre tiene buenas intenciones. Y su viaje de autodescubrimiento es realmente inspirador. Ver cómo pasa de ser una chica que trabaja en la tienda de comestibles de su padre a convertirse en una escritora reconocida es simplemente maravilloso. Además, su relación con su hermana, Leila, y sus amigas es súper entrañable. Te muestran la importancia de tener un buen sistema de apoyo en la vida. ¿Y Can Yaman? ¿Qué puedo decir de Can Yaman? Es el sueño de muchas. Su personaje Candivit es un hombre independiente, aventurero y con un gran corazón. Al principio puede parecer un poco frío y distante, pero a medida que conoce a Sanem, se va abriendo y mostrando su lado más vulnerable. Y su pasión por la fotografía y la naturaleza es realmente atractiva. Además, su relación con su hermano, Emre, también es un elemento importante de la serie. Te muestra la complejidad de las relaciones familiares. Ahora, cambiemos de rumbo y hablemos de una serie que nos muestra un lado más oscuro y dramático del amor, Silla Bellazask, o Amor en blanco y negro. Esta serie nos cuenta la historia de Asl, una doctora idealista que se cruza en el camino de Ferhat, un sicario frío y despiadado. A pesar de sus diferencias abismales, el destino los une en un matrimonio forzado que desencadena una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. Prepárense para un torbellino de emociones, porque esta serie no te dejará indiferente. Lo que hace especial a Silla Bellazask es la evolución de Asl. Al principio, la vemos como una mujer vulnerable e inocente, pero a medida que avanza la historia, se convierte en una guerrera que lucha por el amor, por la justicia y por salvar a Ferhat de su propio abismo. Asl es una mujer que desafía las convenciones, que no se rinde ante la adversidad y que está dispuesta a darlo todo por la persona que ama. La actuación de Birce Akalay es simplemente magistral. Logra transmitir la fuerza y la vulnerabilidad de Asl de una manera que te llega al corazón. De verdad, te hace llorar a mares. Y Ferhat, interpretado por Ibrahim Çelikkol, es un personaje que te atrapa desde el primer momento.
Es un hombre atormentado por su pasado, que ha construido muros alrededor de su corazón para protegerse del dolor. Pero Asl, con su bondad y su determinación, logra derribar esos muros y mostrarle que el amor puede ser una fuerza sanadora. Su relación es intensa, llena de drama y de momentos desgarradores, pero también de una profunda conexión. Es una historia de redención y de segundas oportunidades. Además, Silla Bellazas, que explora temas como la moralidad, la justicia y la redención. Te hace cuestionar tus propias creencias y valores. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por amor? ¿Hasta dónde llegarías para proteger a la persona que amas? Estas son algunas de las preguntas que plantea la serie. Y la cinematografía es impresionante. Los paisajes, la música, todo contribuye a crear una atmósfera de misterio y drama. Siguiendo con esta línea de mujeres fuertes, no podemos dejar de mencionar Senkalkapm o Love is in the Air. Esta serie nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista inteligente y ambiciosa que sueña con convertirse en arquitecta paisajista. Su camino se cruza con el de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío que le ofrece una beca para estudiar en el extranjero a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. ¿Qué podría salir mal? A primera vista, Senkalkapm puede parecer una comedia romántica ligera, pero en realidad es una historia sobre la importancia de perseguir nuestros sueños, de no rendirnos ante las dificultades y de encontrar el amor en los lugares más inesperados. Eda es una mujer independiente y decidida que no se deja intimidar por Serkan y que lo desafía constantemente. Ella le enseña a Serkan a abrir su corazón y a disfrutar de la vida, mientras que él la ayuda a alcanzar sus metas profesionales. La química entre Andercel y Kerem Bürsin es simplemente espectacular. Su relación en la pantalla se sentía tan real que muchos fans esperaban que su romance traspasara la ficción. Y así fue. Aunque lamentablemente ya no están juntos, su legado como Eda y Serkan perdurará por siempre. Eda es un personaje que te inspira a ser tú mismo. No tiene miedo de expresar sus opiniones, de defender lo que cree y de luchar por lo que quiere. Es una mujer fuerte, independiente y con un gran sentido del humor. Y su estilo es impecable. Sus outfits son una fuente de inspiración para muchas. Además, su relación con su abuela y sus amigas es súper importante para ella. Te muestra la importancia de tener un círculo de apoyo sólido. Y Serkan, conocido como Robot Bolat, es un personaje que evoluciona a lo largo de la serie. Al principio, es un hombre obsesionado con el trabajo, que ha perdido la capacidad de disfrutar de la vida. Pero Eda, con su alegría y su espontaneidad, lo ayuda a conectar con sus emociones y a encontrar la felicidad. Su transformación es realmente inspiradora. Además, su relación con su madre y su mejor amigo, Engin, también son elementos importantes de la serie. Te muestra la importancia de tener relaciones significativas en la vida. Ahora, vamos a adentrarnos en una serie que nos transporta a un mundo lleno de intrigas, secretos y pasión, Mutesem YZYL o El Siglo Magnífico. Esta serie histórica nos cuenta la historia de Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convierte en la esposa más poderosa del sultán Suleimán el Magnífico. Prepárense para un viaje a través del tiempo porque esta serie es un verdadero festín para los sentidos. Hürrem es sin duda uno de los personajes femeninos más complejos y fascinantes de la televisión turca. Ella es inteligente, ambiciosa, astuta y despiadada, pero también es una mujer profundamente enamorada que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger a su familia y asegurar su futuro. Hürrem es una mujer que desafía las normas de su época y que se convierte en una figura clave en el Imperio Otomano. La actuación de Mary Muzerli es simplemente impresionante. Logra capturar la esencia de Hürrem y transmitir su fuerza, su vulnerabilidad y su pasión de una manera que te deja sin aliento. Hürrem es un personaje que te hace reflexionar sobre el poder, la ambición y el amor. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para alcanzar tus metas? ¿Qué sacrificarías por amor? Estas son algunas de las preguntas que plantea la serie. Además, Mutesem YZYL te sumerge en la historia del Imperio Otomano. Los trajes, los escenarios, la música, todo está cuidado al detalle para transportarte a esa época. Es una serie que te educa y te entretiene al mismo tiempo. Y Suleimán, interpretado por Ali Tergenk, es un personaje que también evoluciona a lo largo de la serie. Es un sultán poderoso y respetado, pero también es un hombre vulnerable y enamorado. Su relación con Hürrem es el centro de la serie.
Es una relación llena de pasión, de intrigas y de desafíos. Y la química entre Mary Mutherly y Ali Tergenk es simplemente increíble. Te hacen creer en el amor a primera vista. Y para terminar, no podía dejar de mencionar una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Ask Laftan and Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie nos cuenta la historia de Hayat, una joven trabajadora y divertida que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murad, el heredero de la empresa, un hombre serio y reservado que se siente atraído por ella. Prepárense para reír, llorar y suspirar, porque esta serie te robará el corazón. Lo que me encanta de Ask Laftan and Lamaz es la personalidad de Hayat. Ella es una mujer optimista, perseverante y con un gran sentido del humor. A pesar de las dificultades que enfrenta, nunca pierde la sonrisa y siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Hayat es una mujer que nos inspira a ser nosotros mismos, a no tener miedo de perseguir nuestros sueños y a encontrar la felicidad en las cosas simples de la vida. La química entre Ander Zel y Burak Deniz es simplemente adorable. Su relación en la pantalla es llena de momentos divertidos y románticos que te hacen suspirar. Hayat es un personaje que te recuerda la importancia de ser auténtico. No tiene miedo de mostrar su verdadera personalidad, incluso si eso significa meterse en problemas. Es una mujer que vive el presente y que disfruta de cada momento. Y su estilo es súper divertido y original. Sus outfits son una fuente de inspiración para muchas. Además, su relación con sus amigas es súper importante para ella. Te muestra la importancia de tener un grupo de amigos que te apoyen y te hagan reír. Y Murad, interpretado por Burak Deniz, es un personaje que también evoluciona a lo largo de la serie. Al principio es un hombre frío y distante que ha construido muros alrededor de su corazón para protegerse del dolor. Pero Hayat, con su alegría y su espontaneidad, lo ayuda a derribar esos muros y a mostrar su lado más vulnerable. Su transformación es realmente inspiradora. Además, su relación con su familia y sus amigos también son elementos importantes de la serie. Te muestra la importancia de tener relaciones significativas en la vida. Hemos recorrido un camino lleno de emociones, pasión y fuerza. Hemos visto cómo el amor puede inspirarnos a ser mejores personas, a luchar por nuestros sueños y a superar cualquier obstáculo. Y también hemos visto cómo la fuerza interior puede ayudarnos a enfrentar la adversidad, a desafiar las convenciones y a dejar nuestra huella en el mundo. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Recuerden que estas series son solo una pequeña muestra de la riqueza y la diversidad de la televisión turca. Hay muchas otras historias esperando ser descubiertas, así que los invito a explorar este fascinante mundo y a encontrar esas series que los inspiren y los hagan soñar. Por ejemplo, ¿han visto Can? Es una serie increíblemente conmovedora sobre una mujer que lucha por sacar adelante a sus hijos después de la supuesta muerte de su esposo. ¿O qué tal, Ann? Es una historia preciosa sobre el vínculo entre una maestra y una niña que sufre maltrato. Son series que te tocan el corazón y te hacen reflexionar sobre la vida. Y no olvidemos Kukur, una serie de acción y drama sobre una familia que controla un peligroso barrio de Estambul. O Yerde, una serie llena de suspense y misterio sobre dos hermanos separados que se encuentran en lados opuestos de la ley. Son series que te mantienen al borde del asiento desde el principio hasta el final. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan sentido inspirados. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarme cuáles son sus series turcas favoritas y qué es lo que más les gusta de ellas. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante planeado para ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de soñar.